Justicia ha frenado la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei y ha ordenado un cese inmediato de publicación y el debate que comienza porque esto ¿qué es? ¿Censura previa? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Quién graba a los funcionarios del gobierno en Casa de Gobierno? ¿Es cierto que esos audios son de Casa de Gobierno o los grabaron en otro lado? La verdad que hay una preocupación enorme dentro del propio gobierno y hay una polémica increíble porque además se está afectando el trabajo del periodismo. ¿Es censura previa? ¿Se puede publicar esto? ¿No se puede publicar? Hay un juez, querido Mauro, que ha tomado esa determinación, ¿no?, para que no se publique esto. Sí, pues que tiene 9 denuncias, 5 de ellas por acoso sexual adentro de su puesto de trabajo. ¿Cómo? 5 de ellas por acoso sexual. Al margen de esto, ¿no? Al margen de esto. Al margen de esto. Es otra Se está discutiendo 2 escenarios que hablábamos con Robertino. Son 2 presentaciones por separado. Una, la de este juez que impide la divulgación. Estrictamente se refiere a supuestos audios de Karina Milei. Y supuestamente dice porque se ve afectado el Estado argentino con la divulgación. Ahora, Entonces está la denuncia del gobierno, que Sí. es mucho más avasallante desde el punto de vista de la libertad de los periodistas, donde propone allanarle la casa a los periodistas que divulgaron los audios en este contexto. Ahora, es increíble, porque después vamos a ver la resolución si la tenemos por ahí, porque habla de que no se pueden publicar audios que hayan sido grabados el día 29. Un día. Claro. Me río, ¿no? Un poquito. 29 de agosto. Sí. A ver, ¿lo lees, Euge? Dice, resuelvo, decretase la medida cautelar ordenando solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29 del 8 del 2025, como fueran denunciados, que sean atribuidos a la señora Karina Elizabeth Milei a través de cualquier medio de comunicación Ahora, de forma escrita y o audiovisual o a través de redes sociales de todo tipo de sitio, plataforma y canal web. Lo grabás el día 28 y lo puedes publicar. Sí, entiendo. Grabaste, también. Grabaste el día 27 a Javier Milei, ¿lo puedes publicar? O sea, Claro. porque hablan solo... Es absurdo. Eso es O absurdo. no fue en el Casa fallo. Rosada, es un audio que fue, por ejemplo, en otro lugar. En un bar, podés grabarlo, Está podés mostrarlo. circunscrito a fecha, persona, lugar. Y aparte blanquea datos que no se sabían. Entiendo, la teoría del juez nos está diciendo que aquel audio se grabó el 29 y está afirmando que fue en Casa de Gobierno. Casa ¿Cómo de lo Gobierno. sabe? Lo reconoce. ¿Y porque se habrá reconocido Sí. ella en los audios? Bueno, Bueno, Esa a ver, en es- el audio que escuchamos, Robertino no dice nada. No, Dice, además. hay que trabajar, estamos juntos, tenemos que mostrar que estamos juntos. Yo trabajo, entro a las 8 de la mañana, me voy a las 11 de la noche. O sea, ¿hay algo más que no sabemos? Ese es el problema. Ese es el problema, que el gobierno tiene terror y enorme paranoia hasta ahora que el resto de los posibles audios que había Del mismo o que día. hay de ese día, de esa reunión, que Karina Milei sabe muy bien de cuál se trata, sean más comprometedores o aludan a temas más sensibles. Ahora, esa resolución se desprende de una medida cautelar del doctor Alejandro Maraniello, Sí. que es un juez civil y comercial, ajeno al mundo de la política. Generalmente los jueces que fallan sobre la política son más bien los jueces federales de Comodoro ¿Y Pi, por qué, los jueces ¿y por penales. qué no fallaron ellos? Y ¿No? cuando uno ve el prontuario de este juez, que es lo que decía Mau, que esta semana tenía que presentarse en el Consejo de la Magistratura por una serie de denuncias complicadas sobre su accionar, entre las cuales se le imputa abuso de poder, acoso sexual, maltrato laboral, etcétera. Hay quienes ya estarían sospechando que fueron a buscar a este juez desde el gobierno Para como protegerlo. diciéndole, Mirá, si vos haces esto, yo te protejo. danos Te una saca la mano con causa. esto. Ahora, y tan novios por son, ahí. tan novios Es son. demasiado. es un fuero atípico total. Lo que pasa es que ningún juez que haya cursado el CBC de Derecho Constitucional puede emitir este fallo. Claro. Porque la precariedad Claro. jurídica, el mismo doctor casi que explica durante las 10 fojas de su medida cautelar lo importante que es la libertad de expresión, y al final dice, pero igual me tengo que contradecir, y lo que les tengo que decir es, importa más que esto sea una cuestión de Estado, entonces el derecho a la libertad de expresión tiene que ceder. Pero pará, Es algo para ir al escandaloso. punto de quién es Maraniello, a la pregunta que me hacía Sergio, estoy repasando una de las 9 denuncias que tiene, Sí. donde una mujer que trabajó en el juzgado, 9 denuncias, dice textual que a una semana de iniciar sus tareas en el organismo,
Esta empleada argumentó que asistió a un encuentro con el magistrado fuera del horario laboral por temor a perder su empleo, es decir, había presión de que si no iba con él la echaban, y relató haber sido sometida a tocamientos y besos no consentidos, abuso. ¿Pero él sigue ejerciendo ese Eso es juez? abuso. Sí, Pues, ese- bueno, esa es la no va a estar pregunta. ¿Por ejerciendo. qué un juez así ejerce? pero es lo que es anterior nombre- a todo ¿Te esto sorprende? también. ¿Te sorprende la Y Argentina que bueno, sigan a mí sí, ejerciendo? yo espero que no suceda Pero eso. bueno, pero este juez es el que acaba de fallar que no se puede divulgar el audio del 29. Sí, entiendo todo el proceso que vos me contás. Me parece muy ingenuo de parte de Milei y toda su tropa de estar eligiendo un juez así, de no saber sus antecedentes, de que este juez sigue ejerciendo. Todo es un loco la situación. Saben. Bueno, y otra empleada denunció... ¿Por qué lo elegís Ah. entonces? Otra Un juez- empleada también lo denunció por haber recibido mensajes a través de las redes sociales por parte de este mismo juez, Claro. sumados a observaciones reiteradas sobre la vestimenta y maltrato laboral. O sea, te estás vistiendo mal, ¿no? Sí, sí. O la pollerita corta, o cualquier Claro, tipo de o- cosas que hoy no tendría que estar ejerciendo. Bueno, ¿Cómo es Mauro pero la justicia? Las No sé. 9 son Le todas viene un iguales. jury y todo. Bueno, pero ahora va al Consejo de la Magistratura. Claro, lo que digo es que ese juez es el que acaba de fallar. Claro, una ese es el tema. decisión totalmente Y su alocada, fallo sin queda- fundamento, acaba de resolver sobre un audio puntual del día 29. A mi criterio, Rodo, no sé si Ah. pensás igual, él está poniendo datos que no sabía ni siquiera la comunidad. Es decir, había certeza que el audio ese era en Casa Bueno. Rosada, no sabemos. Bueno, pero No, decir no, que era no, en no, Casa no. Rosada Pero no perdón, nada más. perdón. Eso se lo manda el propio gobierno, es el propio gobierno. ¿Qué Está le bien. dice? Que hace ese Sí. pedido, claro. Bien, pero él lo está blanqueando, ¿eh? Se presenta Karina Milei con Claro. un abogado que la patrocina que se llama Santiago Viola, que es un abogado muy cercano a la Libertad Avanza, bastante conocido en el mundo judicial, solicitando explícitamente esto, que se impida la difusión de los audios, pero no solo de los que conocimos, los dos, que son bastante inocuos, sino también de cualquier otro grabado ese día, que acá la particularidad y la polémica que reviste la decisión, que prohíbe grabar audios que no se emitieron, cuyo contenido no se conoce, que es lo que constituye censura previa, Claro. que está amparado en la Constitución Nacional, artículo Se conoce 14, mediáticamente. donde vos en teoría tenés derecho cuando alguien hace un comentario de una información después Después. a reclamar. Vamos, Está bien. vamos a escuchar a Patricia Bullrich, que Dale. ayer hablaba en A24, decía esto, Sí. mira. A ver. No es tan fácil hacer eso, no todo el mundo se anima. Póngale que no importa quién sea, lo importante es que eso haya llegado al lugar donde llegó, a ser publicado sin ningún aviso, decir, escúchenme, tenemos acá audios de una reunión, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Qué puede haber sido? El audio, perdón, el audio que lo escuchamos, el audio es absolutamente inocuo, es una conversación No importa. política. No, lo sé, simplemente estoy describiendo el audio en sí mismo. ¿Están seguros? ¿Cómo podemos estar seguros que hay 50 minutos más? No, nosotros no estamos seguros. Lo único que estamos seguros es que en la Casa Rosada hubo un espionaje ilegal, armado con el objetivo de generar una desestabilización. Porque acá han tirado piedras en el Congreso, Sí. adentro y afuera. Ahora, claro, lo que está diciendo, esto es grave. Sí. Si llega a ver a alguien Hay que grabando probarlo ahí. eso, ¿eh? Patricia Bullrich dijo en un momento ayer, en la entrevista, que ellos entran a cualquier reunión y dejan los celulares en la puerta. Sí. Para que nadie grabe nada, digamos, están definiendo Se ve que temas. confían mucho uno en el otro. Claro, no confía ninguno, Sí. ¿no? Dejan el celular afuera, Sí. exactamente. Lo cual no siempre pasa. Yo he hablado con ministros que están en reuniones, entonces no siempre pasa eso. Después Mirá, no sucede es bueno la el ejemplo que realidad. da Robertino. No, Entonces, ¿qué significa? Ah, bueno. Claro, que no dejaron el Tal celular vez es afuera. parte de la No, estrategia significa narrativa que uno de esos decir ministros es el que eso. graba. Claro, Obvio, pero amigos, el topo. Pero discúlpenme ¿cuánta una gente cosa. había en esta reunión, Robert? No, tampoco lo sabemos, Ah. pero lo que quiero decir es esto. ¿Es grave que graben conversaciones privadas en la Casa Rosada de altos funcionarios? Sí. Sí. Pero si obvio. el problema es ese, ¿por qué la solución es censurar a la prensa? Y allanar. No tiene nada que ver una Porque tal cosa vez con hay la A algo- ver, otra. vamos a preguntar a un abogado constitucionalista, Dale. Sebastián Guidi. Doctor Guidi, Sergio Lapegue lo saluda. Buen día, estamos aquí en América para todo el país. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos. Esto que ha definido este juez, a su visión, digamos, ¿atenta contra la Constitución Nacional? Sí, más que mi visión, te diría que es la visión de la Corte Suprema. Acá la Constitución, escuchaba recién que lo mencionaban, prohíbe la censura previa, la Convención Sí. Americana de Derechos Humanos, Sí. que tiene jerarquía constitucional, prohíbe la censura previa, solamente permite la responsabilidad ulterior, como ustedes decían.
El único caso en el que la Corte Suprema permitió muy excepcionalmente una medida de este tipo fue, tal vez se acuerden, con el caso de Hannah Maradona, hace como 25 años. Ah, Que en ese momento se hablaba mucho de ella, esta era una niña, todavía Era no menor de tenía edad. el nombre Era Hannah menor de edad, Maradona, claro. entonces lo que se había prohibido en aquel momento era que se difundiera su imagen y sus datos, no que se Claro. hablara del tema, pero que se mostrara su imagen. Por eso los medios hoy muestran a los niños blurreados cuando los muestran en Tal imagen. cual. Ese es el único caso porque, ¿cuál era el razonamiento? El razonamiento era, no hay una cuestión de interés público involucrada y los daños que se le producen a un menor de edad, a un niño, suelen ser irreversibles. Ahora, en este caso es completamente opuesto. Hay un intensísimo interés público involucrado, porque estamos hablando de la Secretaría General de la Presidencia, que es acusada de coimas en este momento. claro. Y además, no se trata de ningún menor, de la intimidad de nadie, se trata de una cuestión meramente pública. Y Entonces, además, es completamente ellos- contrario a la jurisprudencia de la Claro, ellos tienen que, digamos, mostrarse tal cual son ante la gente, ¿no? Es decir, si no querés que muestren algo es porque estás haciendo algo malo. Claro. Bueno, si me permitís un comentario con eso, el fallo del juez es realmente de una muy baja calidad. De baja Y entonces, calidad. en un momento tiene que explicar cuál es el daño que se va a producir, por el requisito de esta medida es que haya un daño. Sí. No lo puede explicar cuál va a ser el daño. Entonces una cosa que dice es, bueno, se va a dañar el honor de Karina Milei. Y Claro. es raro, porque el honor en general se daña cuando alguien dice Eso es algo raro, falso sobre sí. vos. No cuando se sabe algo verdadero sobre vos. Claro. Claramente ellos saben perfectamente qué calidad tiene el resto de los audios que no se filtraron. Eso claramente. Bueno, ellos y ahora que aseguran hable que de no. honor ya es raro. Por eso censura previa, entonces, doctor, digamos, Es muy todo. interesante, porque ellos al mismo tiempo dicen dos cosas contradictorias. Nosotros solamente conocemos la resolución del juez, no conocemos el escrito de Karina Milei en el que lo pide. Ella lo Sí, pide a es título muy personal. importante lo que A ver. dice el doctor. Porque es El- algo el- no es estratégico público del el expediente. gobierno. El expediente no es público. Todo lo que conocemos es la resolución. Ujú. La resolución narra algunas de las cosas que dijo Karina Milei y ella supuestamente lo que firma es: no conozco el contenido de los audios, ni siquiera sé si son ciertos, pero de ser ciertos, presumiblemente me causarían un daño a mi intimidad, a mi familia, a mi honor y a la seguridad institucional, que no sé qué significa porque no existe Y la eso, jurisprudencia y eso también puede ser cierto, ¿no? podría ser cierto, también la podría beneficiar, también podría dañar la política exterior de Malasia, no sabemos qué es lo que hacen. Los Pero, audios no lo pero le hago conocemos. una pregunta, doctor. Lo saludo, Mauro Zeta le habla aquí. Vamos a Mauro. imaginar el escenario contrario. Para mí es censura previa, comparto con usted, no para mí, para la Corte, pero al margen. Imaginemos que sale publicado un audio y ahí ella tiene la posibilidad, la facultad de litigar, demandar. Claro. Es decir, Defenderse. el escenario sería de ese modo tradicionalmente. Le pregunto, se está hablando, Burrich ayer afirma y dice que alguien haya grabado a alguien adentro de la Casa Rosada es un delito. ¿Es un delito? ¿Que alguien grave? ¿Podría hacerlo o no? No sé lo suficiente y por lo que cuenta la ministra, ella tampoco sabe lo suficiente Claro. como para afirmar eso. Claro. Es decir, grabar a alguien en ciertas circunstancias puede ser un delito, sí, si está cometido, por ejemplo, por una agencia estatal o Claro, una agencia con una extranjera, podría ser pinchadura. que es ilegal. Por eso, con una pinchadura es un delito, pero y sin autorización judicial. Pero si es un mano a mano entre dos personas en un café, ¿es un delito? Entre dos privados no. No. Entre dos privados no sería delito, pasaría a ser delito si uno de esos privados en realidad es un agente encubierto del Estado. Claro. Claro. ¿Y el allanamiento a los periodistas que publiquen este tipo de cosas? Eso es otra barbaridad. La Constitución, además de proteger o de prohibir la censura previa, protege el secreto de las fuentes periodísticas. Claro. ¿Cuál es la Claro. lógica de esto? La lógica es que si alguien tiene algo para denunciar acerca del gobierno, no lo va a hacer si no está muy seguro o muy segura de que su identidad no va a trascender. El caso paradigmático de esto es Watergate, ¿no? Garganta Profunda, Claro. un informante que se hacía llamar por un seudónimo justamente para dar información sin pagar represalias. Con lo cual, si yo tengo algo para decir sobre el gobierno y no confío en el periodista que a quien se lo voy a contar, no se lo voy a contar. Y si confío en el periodista que se lo va a contar, al que se lo voy a contar, pero no confío en que no le vayan a allanar la computadora y sacarle mi información, tampoco se lo voy a contar. Claro. ¿Hay algún antecedente A que usted recuerde donde alguien haya planteado, desde el punto de vista constitucional, allanar la casa de un periodista con el argumento pretenso de buscar. que está en riesgo el país y que un audio que divulgaron puede hackear el Estado Nacional? Yo no lo recuerdo, yo recuerdo allanamientos a medio de prensa por otros motivos que son más discutibles, qué sé yo, por decir algo, cuestiones tributarias, bueno, una empresa periodística no se deja de ser una empresa, entonces Claro. ahí es una zona más gris. Lo que sí recuerdo, no recuerdo un allanamiento a medio de prensa con esta excusa, no significa que no lo haya habido, por lo menos en democracia. Ahora, lo que sí recuerdo es casos en los cuales un juez le pide a un periodista que revele su fuente como testigo. Claro. ¿No? El testigo está obligado a decir la verdad. Y en esos casos, no la Corte, pero otros jueces, otras cámaras, han decidido
que el periodista, a pesar de que como testigo está obligado a decir la verdad, Claro. ahí se puede guardar la información. Claro. Sí, pero sirve. Pero ¿cómo debería seguirla? Perdón. No, está bien. Vamos No, por sí. Cerra. Pregunta. Bueno, Guidi, le agradecemos mucho este contacto con América. Ha sido muy claro, ¿no? Porque la verdad hay una preocupación enorme en la sociedad y evidentemente también en el gobierno, pero que a lo mejor se mueve como una especie de elefante en un bazar, ¿no? Es Si me permitís una última cosa, Rompe seguramente todo. ya hablaron del efecto Streisand, ¿ya? ¿Cómo? El efecto. ¿Ya han hablado del efecto Barbra Streisand? Bárbara Streisand no. Hay un caso muy conocido sobre esta cuestión, del principio de la década del 2000, en el cual Barbra Streisand, la actriz y cantante, no quería que se difundieran unas casas, una casa de fin de semana que tenía en California. Hasta ese momento había habido 5 descargas solamente de la foto de la casa de fin de semana de Barbra Streisand. Dos de esas 5 descargas eran de sus abogados para presentar la demanda. Después de que logra la medida judicial, todo el mundo en Estados Unidos vio la casa de Barbra Streisand. Claro. Claro. El morbo. Mirá vos, claro. Dejala Bueno, al revés. hay un Todos caso quieren en saber. 1971, en los Estados Unidos, aparecieron audios del Pentágono. Estamos hablando del edificio más seguro, ¿no? Aparecen audios del Pentágono. Los publica el New York Times, 1971. Sí. Obviamente van a la corte. ¿Y la corte qué dice? Porque el mismo gobierno de Nixon dice, no, esto no se tiene que publicar. Entonces prohibieron al New York Times que publique. Y aparece la corte del Estados Unidos, no, tienen que publicar todos los Publicalo, audios. por favor. Porque es mucho mejor. Bueno, es parecido en ese Es caso. lo porque mismo. Es un lugar seguro. Y la Corte de Estados Unidos, que hablamos de la historia, ¿no? De la constitucionalidad de un país absolutamente democrático, falló a favor para que el diario pudiese publicar estos audios del Pentágono. Doctor Guidi, ahora sí le agradecemos, muy amable, muy generoso en atendernos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a ver otra partecita, decía. A ver. Antes de seguir, ¿qué pasa si esos audios se difunden en otro país? Bueno, nada. hay posibilidades. sociales. Porque la Se pueden prohibición difundir. es para el periodismo argentino. Claro. Claro. Sí, la justicia Bueno, argentina solo ¿Qué pasa puede si, fallar Igual esto sobre... si ya es esos válido. audios Hablaron- ¿qué pasa si esos audios cruzan la frontera? Hablaron Nada. de un medio de Uruguay que dice nosotros a partir de ahora vamos a publicar los audios en Uruguay. Perdón, Ya un es decir, particular. emitió. Imagínate que un particular alguien en redes lo publique. Es que ahora La- todos queremos saber qué dice. El programa de Uruguay se llama La Tapadita. Sí. Sí. Y lo va a publicar en el día de hoy aparentemente. O sea, bueno, va a ser estos una audios, bomba. a ver, si hay Van a ser 50 virales. minutos, van a sé ser si- virales. No claro. sé si ya no lo publicaron, ¿eh? Bueno, vamos a busquémoslo. averiguar, vamos a averiguar. Nos vamos a escuchar a Bullrich a ver qué más decía. Acá el que las hace las va a pagar siempre. No importa de quién se trate. Pero, a ver, el presidente vino a cambiar la Argentina. ¿Sabe cuántas veces he discutido esto? Por supuesto. El presidente me ha dicho, tantas veces me ha dicho, yo tengo, renuncié a la jubilación y estudio siempre, porque cuando deje de ser presidente voy a tener que dar conferencias para ganarme la vida. Y yo le creo porque es un tipo que todo el tiempo piensa en cómo mejorar la economía y la vida de la gente. Entonces, es un personaje, tiene sus características, es la verdad. Ahora- sí. Tiene buena fe. Él Él y su sí. familia tienen buena fe. Él sí. Entonces, creámosle Pero a puede la- pasar con el ¿Podemos resto de los pensar colaboradores. siempre que todos los argentinos somos delincuentes? No. Bueno, atención. Acaba de llegar una denuncia a Patricia Burch por abuso de autoridad. Sí. Obviamente, esto lo hace Gregorio Dalbón, ¿no? El abogado de Cristina Kirchner. Y que es el que, acordate que es el Sí. querellante en la causa de los audios de, español. Sí. Exactamente. correcto. Abuso de autoridad por el pedido de allanamiento a los periodistas, ¿no? Sí, la valentía acá va a consistir en quién va a ser la primera persona que va a pedir que se declare la inconstitucionalidad de la cautelar del Maraniello. juez. Esa va a ser la valentía, entiendo que podría suceder hoy. Hay varios legisladores opositores que lo están analizando, todavía no ha sucedido. Lo que les quiero contar muy cortito, amigos, es que acá hay dos frentes en los que avanzó el gobierno. Uno es el de Bullrich, que muchos no lo repasamos, pero que es muy parecido a la cautelar, que es una denuncia, que esta sí se conoció el contenido, que es la que pide los allanamientos. ¿En qué contexto pide los allanamientos? En una parte de la denuncia, la APE, lo que pide Bullrich, que es lo que le explica a Rossi, cuando Rossi le dice, pero sí, vos estás pidiendo allanamientos. Y Bullrich dice, no, sí, fíjate acá en la página 18, dice la ministra, lo que pasa es que queremos preservar la prueba. Para preservar la prueba le pide al juez una serie de medidas, entre ellas que le pide a todas las redes sociales que impidan que se difundan los audios de Karina Milei, que allane a los periodistas aludidos,
que haga peritaje forense sobre estos temas, que emita oficios a organismos estatales. Bueno, esa es básicamente la denuncia de Patricia Bullrich, que está en curso, esta sí, en la Justicia Federal de Comodoro Pi. Vamos a saludar a Juan Negri, analista político internacional. Hola Negri, ¿cómo le va? Sergio Lapegüe lo saluda, buen día. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo anda? Muy bien, un gusto en saludarlo. Bueno, a ver, ¿qué análisis hacemos de todo esto, no? Porque la verdad que es un escándalo. Podría multiplicarse este escándalo, a lo mejor si se conocen los audios o no, no lo sabemos. Pero acá el tema no tiene que ver los audios, sino la decisión del gobierno de pedirle a un juez, y este juez fallara a favor de este pedido, de que estos audios no se publiquen. Y esto para usted, a lo mejor, o para la mayoría de la gente, puede ser censura previa, para el gobierno no. Recién hablamos con un abogado constitucionalista que sí refrende esto, que sí es cierto, esto es censura previa, está mal. ¿Qué análisis político podemos hacer de esto? De este momento el gobierno, ¿no? Bueno, me parece que es muy claro que el gobierno está frente a una crisis política, lo decías vos recién, en la que de alguna manera no sabe cómo reaccionar. Me parece que lo que propone el gobierno son manotazos de ahogado, muestra desesperación electoral, se suma a esto cierto ruido que hay con el plan económico, es decir, una tormenta perfecta, me parece, para el gobierno. Claramente el peor momento para el gobierno, el peor momento de la era Milei, ¿no? Desde que tomó el poder hace 2 años. Tal vez sea falta de experiencia, por ejemplo, porque son gente que nunca, digamos, creo que es la primera vez que ocupan un cargo público, por lo menos ejecutivo, ¿no? Tanto Milei como su hermana. Yo no sé los Menem, pero el resto parece que sí. Sí, falta de experiencia, por ejemplo, en el hecho de permitir, muy entre comillas, que te graben en la Casa Rosada. Yo creo que hay una falta de oficio, es decir, de saber cómo funcionan estas reuniones, etcétera. Y también me parece que la brutal interna que muestra el gobierno creo que es el resultado de un partido político que se armó, para hablar mal y pronto, a los ponchazos, ¿no? Es decir, sumando gente frente a una elección como la del 2023 en la que no había nada y había que armar algo. Y yo creo que todo ese pastiche, todo ese mosaico de personalidades, sobre todo encima después, no ha habido una conducción política que los alinee, ¿no? Está bien, pero vos podés hablar de más, podés tener errores, te pueden llegar a grabar, pero prohibir que eso se muestre. Es más, está generando ese morbo. Recién hablamos ya con están publicados, ya lo publicaron en las redes, o sea, ya está. En Uruguay. Lo publican en Uruguay, Claro. ya se conoce. Ya está en Uruguay. ¿Y es de temer? ¿Es que va contra el honor de Karina Milei? ¿Tampoco? No lo sabemos, pero bueno, ahora, digamos, ¿Está publicado? Ya se publicó. Bueno, no importa. Esto pasa en otro país, como las redes. O sea, yo publico algo en China. Sí, no tienen fronteras las Claro, redes. no hay frontera, ¿no? Sí, es decir, el problema de fondo, bueno, ya está en otro país, con lo cual lo vamos a publicar, hay morbo, todo el mundo quiere saber, hay 2 grandes temas. Uno, el impacto electoral. Yo creo que las elecciones son muy pronto y el gobierno tiene activos políticos para mostrar en términos de inflación, así que tal vez sale indemne o razonablemente indemne. Y después es un problema que la crisis apunta a personas que el presidente no puede descabezar. Es decir, históricamente, a veces cuando hay escándalo de corrupción, los presidentes, le piden la renuncia al funcionario involucrado, trata de hacer borrón y cuenta nueva. Acá estamos hablando de la hermana del presidente, estamos hablando de una crisis que no tiene fusibles, como han dicho algunos colegas de ustedes en los últimos días. Es decir, es una crisis que le pega al corazón del gobierno, porque vos podés tener un funcionario de segunda línea que se enriqueció, lo echás, etc. Acá es una cosa seria. Claro, estamos hablando de la mano derecha del presidente. Le agradecemos mucho, Negri, muy amable por este contacto con América, muy gentil. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, en un ratito vamos a seguir con este tema, me voy a levantar, vamos a hablar con Pablito Rossi, pero lo cierto es esto que está generando un tremendo problema. Más que nada, también esto hay que pensarlo, es decir, una semana antes de las elecciones aparecen estos audios, también son todas cosas medias raras, ¿no? Pero bueno, sea opereta o no sea opereta, algunas actitudes hay que meditarlas antes, me parece.